Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Mujeres en el Derecho, Caminos de Éxito, el podcast de Women in a Legal World de Iberian Lawyer, donde exploramos las trayectorias de mujeres líderes en el sector legal y corporativo. Hoy tenemos el placer de conversar con María Guareguizar Jiménez, responsable del cumplimiento del Grupo Indra. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, muy bien. Estamos finalizando ya el primer trimestre de este 2025 con muchos proyectos y muy intenso, pero encantados, la verdad. Bien, vamos a hablar sobre tu evolución profesional, tu visión del cumplimiento en un mundo que es en constante cambio, ¿no? Hablaremos también del liderazgo en el sector tecnológico y del papel de la diversidad en el ámbito del cumplimiento normativo. María, has desarrollado una carrera destacada en el ámbito del cumplimiento hasta convertirte en la responsable del cumplimiento del Grupo Indra. ¿Qué te llevó a especializarte en este campo y cómo ha sido tu evolución profesional hasta alcanzar este rol? Pues bueno, la verdad es que mi trayectoria en cumplimiento normativo o compliance, ¿no? Como nos gusta llamarlo hoy internacionalmente, surge de una combinación entre mi formación jurídica y mi altísimo interés por entornos empresariales complejos. Yo creo que desde mis inicios en el ámbito legal me atrajo muchísimo esa intersección, ese mix que pude vivir profesionalmente entre el derecho, que me apasiona, disciplina que me apasiona, el negocio, disciplina que me interesa muchísimo, y la ética, otra de las disciplinas, otro de los ámbitos que también es pasión, ¿no? Y yo creo que el compliance en este aspecto, en este momento, se presentó como un espacio idóneo para desarrollar una visión transversal de la empresa, ¿no? Y aportar otro valor diferente, más allá de lo que históricamente venía a ser meramente el apoyo legal, el servicio legal al negocio. Y así es como a lo largo de mi carrera pues he pasado por distintos sectores, distintos proyectos, distintas funciones dentro del cumplimiento también, ¿no? ¿Por qué no? Porque dentro del cumplimiento pues también hay pilares, hay ámbitos, hay prácticas, y todo esto pues me ha permitido adquirir una perspectiva más pues amplia y estratégica, ¿no? Tanto del compliance como acompañamiento o como aporte de valor al negocio. Particularmente mi evolución profesional hasta llegar a Indra ha sido, pues yo creo, el resultado de una combinación de pasión por lo que hago, fundamentalmente, pero también pues de mucha disciplina, ¿no? Un aprendizaje continuo, muy enfocado, muy focalizado, también una alta capacidad de adaptación a los cambios regulatorios que bueno, no son pocos, sobre todo en el momento actual que vivimos, y trabajo en equipos multidisciplinares, siempre con el objetivo muy presente de aportar valor al negocio, acompañando en su ejecución, con mínimos riesgos legales o de compliance, y contribuir sobre todo a una cultura corporativa basada en la integridad, ¿no? Con todo lo que ello implica, lo que ello significa. ¿Cuáles han sido los desafíos y los retos más significativos que encontraste a lo largo de tu carrera y cómo lo has gestionado? Pues yo creo que vuelvo a hacer referencia a lo regulatorio, a lo normativo, ¿no? O sea, la constante evolución de la normativa creo que ha sido uno de los principales retos. Fíjate, ya es bastante disruptivo cómo nace la profesión del compliance. En España ya había habido antecedentes en otros países, en otras jurisdicciones, pero yo creo que sobre todo la constante evolución de la normativa, la necesidad de adaptar los modelos o los sistemas de cumplimiento, de compliance, a nuevas exigencias regulatorias, normativas, pero también de negocio, ¿no? Y sobre todo todo este trabajo sin perder de vista la realidad operativa del negocio, porque para eso estamos, ¿no? Para eso existimos dentro de las entidades. Otro de los grandes retos podría mencionar
gestionar la percepción del compliance dentro de la organización. Yo creo que esto es un riesgo, uno de los principales riesgos que compartimos todos los compañeros de profesión, todos los compliance officers, ¿no? ¿Cómo? Pues al final enfocándote a superar esa idea de que se trata de una barrera, un stopper o un requisito meramente formal, para aprovechar y posicionarlo como un facilitador estratégico, que creo que es lo que debe ser y lo que es el compliance, ¿no? Para afrontar todos estos desafíos, pues me parece fundamental la colaboración con todas las áreas, departamentos, con todos los grupos de trabajo de la organización, y luego también la implementación, o sea, una mejora continua y una innovación continua, ¿no? Dentro de la propia práctica del compliance, implementación de soluciones innovadoras pues que permitan integrar el compliance dentro de la toma de decisiones empresariales, a través de las due diligence, a través de las gestiones de los famosos canales internos o canales de denuncias, como lo conocemos históricamente, y muchas otras que permiten pues, acompañar de una manera digital y de una manera mucho más fiable a la toma de decisiones del negocio, con datos de compliance pues muy confiables, ¿no? Muy fidedignos. Hablamos de tu cargo actual, ¿no? Como responsable de compliance en Indra. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de tu cargo y cómo trabajas para garantizar que la empresa cumpla con las normativas vigentes? Bueno, mi rol como directora global de cumplimiento en Indra o Chief Compliance Officer implica fundamentalmente implementar modelos de cumplimiento y supervisar los que ya tenemos implantados, ¿no? en todas las empresas que forman parte de Indra Group. Asegurando que la compañía opera dentro del marco normativo aplicable, premisa fundamental primordial, minimizando los riesgos legales, reputacionales y éticos, ¿no? Todo esto al final incluye pues, desde la prevención de delitos corporativos hasta la promoción de una cultura ética en toda la organización transversalmente, ¿no? Como yo digo, de arriba abajo, izquierda a derecha y en oblicuo, ¿no? Para garantizar el cumplimiento, pues trabajamos en estrecha colaboración con diversas áreas del negocio, top-down, bottom-up y transversalmente, promoviendo formación continua, sensibilizando muchísimo con distintas campañas, algunas más convencionales, otras más disruptivas, de comunicación, muchísima formación, evaluando riesgos y fortaleciendo nuestro canal interno, ¿no? Nuestros canales internos de información, así como los controles internos, que al final tener un buen marco de control interno, que no significa únicamente pues la famosa normativa, ¿no? Las políticas, protocolos, procedimientos, sino implica todas las acciones que se puedan implementar en lo que nosotros definimos los 4 pilares de compliance, ¿no? Los riesgos, la normativa interna o controles más core de compliance, la cultura de cumplimiento y los canales internos, ¿no? Al final el objetivo es que compliance sea parte del ADN de la empresa, esté en el eje director de la toma de decisiones de la compañía y no se quede en una mera obligación regulatoria, ¿no? En un nice to have, como también se suele decir. Sí, lo decías antes tú misma, ¿no? Muchas veces el cumplimiento normativo, la compliance se percibe como una carga, ¿no? En lugar de un valor añadido. ¿Cómo trabajas para que el cumplimiento sea visto como una ventaja estratégica dentro de Indra? Pues yo creo que la clave está en demostrar, que no es tarea fácil, parece así muy simplificado, pero está en demostrar, en generar la confianza previamente demostrando que el compliance no solamente es una obligación, no solamente es un requisito regulatorio legal, un requisito normativo en definitiva, sino que es una herramienta, como tantas otras de las que dispone el negocio, que protege el negocio. O sea, protege el negocio y haciendo esto, protegiendo el negocio, mejora la competitividad, refuerza la confianza en toda la cadena de valor, clientes, inversores, por supuesto, los propios profesionales, empleados que trabajan para la compañía, proveedores, o sea, todos los stakeholders que trabajan que forman parte de la cadena de valor, ¿no? En este caso de Indra Group. Para ello, pues trabajamos en tratar de integrar
el compliance dentro de la estrategia corporativa. Tenemos una estrechísima colaboración con la Dirección de Estrategia Corporativa a nivel grupo, como también función transversal, como lo somos compliance dentro de Indra Group. Mostramos mucho caso real, nos apoyamos mucho en casos de uso que nos puedan suceder a lo largo de todas nuestras jurisdicciones y todos nuestros negocios, en los que pues, pueda haber una buena gestión de riesgos que haya permitido en el pasado o en el presente prevenir problemas o aprovechar oportunidades de mercado, ¿no? Además, nosotros particularmente apostamos por soluciones tecnológicas, por herramientas digitales que faciliten mucho la implementación, que eviten burocracia innecesaria, pero sobre todo que nos permitan apoyarnos en toma de decisiones sobre datos fiables, que estén pues, centralizados, que sean escalables, que sean trazables y que bueno, pues que tengan un sentido, ¿no? Que las decisiones estén tomadas sobre datos para un propósito determinado, no hacer por hacer o no tomar decisiones por tomar decisiones. Hablamos de desarrollo profesional y personal, diría, ¿no? ¿Has tenido mentores que hayan marcado tu carrera? ¿Cómo fomentas el desarrollo y la mentoría de los más jóvenes dentro de tu equipo? Pues mira, yo creo, bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, evidentemente he tenido mentores, o sea, he tenido mentores, he tenido la grandísima suerte además de que hayan sido pues excelentes mentores, no necesariamente dentro del grupo de compliance o dentro del ámbito de compliance. A lo largo de mi carrera profesional, pues ha habido personas que me han influenciado profesionalmente, también personalmente, de las que he aprendido muchísimo y que me han mentorizado pues activa o pasivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que, ante todo, más allá de hacer un ejercicio consciente de mentoría profesional, como profesional que estamos presentándonos diariamente con nuestro trabajo como referentes en el mercado y como referentes en la profesión de las nuevas generaciones, siempre me ha guiado un mantra, si me permites, que es ser una persona auténtica. Yo siempre he sido una persona auténtica, he intentado siempre mostrar mi mejor versión, pero con honestidad. Quiero decir, somos también humanos, tenemos días buenos, tenemos días malos, pero siempre tratando de mantener un foco, una concentración en qué soy profesionalmente en cada momento, cuál es mi misión o cuál es mi propósito y cómo ejercer ese rol que en un momento determinado o esas responsabilidades que en un momento determinado pues te toca ejercer, hacerlo con total honestidad, pero sobre todo, como decía, con total autenticidad, ¿no? También es muy importante, dentro del ejercicio de mentoría, yo creo que es muy importante transmitir el mensaje de que las personas tengan criterio a la hora de elegir cuáles son sus referentes, ¿no? No por seguir una moda o no por seguir pues toda la masa sigue a alguien que ocupa un puesto, un rol destacado dentro de una organización en un momento determinado, ¿no? Si esa persona con ese rol destacado o más conocido o más famoso, digamos, dentro de la organización, pues no te aporta, por lo que sea, pues porque la práctica no tiene nada que ver con lo tuyo o porque su modelo de gestión pues no es un modelo de gestión que está alineado con tus valores, con tus principios, en definitiva con tu autenticidad, ¿no? Como persona y como profesional. O sea, yo creo que esto es muy importante tenerlo en mente. A esta autenticidad como valor intrínseco, personal, yo añadiría que hay que tener casi una obsesión por la formación, o sea, hay que mantenerse con los conocimientos técnicos siempre y en la medida que se pueda súper actualizados. Nunca dejamos de aprender, nunca deja de surgir nuevo conocimiento o el conocimiento existente de adquirir nuevas formas o nuevas perspectivas, y creo que mantener una, pues casi, repito, si me permitís, una obsesión por mantenerse siempre actualizado en conocimiento técnico es algo fundamental, ¿no? Y luego también pues acompañar como tercer punto o tercer valor a ser lo que yo entiendo un profesional íntegro, es una visión estratégica del compliance, y haciendo eso en su conjunto con estos tres valores, al final eres un buen líder.
eres un buen líder, porque eres una persona auténtica, un profesional auténtico, con foco, con propósito, porque estás siempre preocupado por ser el mejor profesional posible dentro del grupo de trabajo, dentro de la organización en la que te toque desarrollar, ¿no?, el rol como compliance. Y luego una visión estratégica. No todos los compliance, no todos los modelos de compliance, sistemas de compliance que se diseñan para todas las organizaciones valen para todas las organizaciones, valga la redundancia, ¿no? Hay que tener siempre una visión estratégica, dónde estoy, cuál es mi negocio, qué es lo que necesita mi negocio y dentro de qué es lo que necesita también, qué órdenes de prioridades hay que marcar. Creo que estos tres valores, estas tres características son las tres que diría más en mis ejercicios, repito, activos o pasivos, o sea, o planificados, no planificados, de mentoría a nuevos profesionales o jóvenes profesionales, siempre he tratado de transmitir, ¿no? Y la verdad es que siempre, a veces ha sorprendido un poco, ¿no? Porque parece ser que en la mentoría pues normalmente hay como una técnica o hay unas frases hechas, ¿no?, unos mensajes pues más denominador común y cuando empiezas diciendo, bueno, lo primero que tienes que ser es una persona auténtica. O sea, porque la persona auténtica es la que realmente va a dar la mejor versión de uno mismo, ¿no? Pues llama un poco la atención, ¿no?, de inicio. Pero es que realmente creo en ello y la verdad es que, bueno, pues al final el haber sido ciertamente leal a ese pensamiento y a esa forma de proceder, pues me ha llevado a donde me ha acabado llevando, ¿no? Creo, en gran parte. Y Así dicho, que, bueno. sí, sigues. Sí, no, bueno, pues simplemente no, que decía que luego ya pues en un ejercicio más consciente mío o más de líder, ¿no?, dentro de mi actual equipo de trabajo, pues promover un ambiente donde el aprendizaje es continuo, donde el respeto mutuo entre profesionales debe ser un no negociable y debe ser una constante en nuestras relaciones dentro del equipo. Y luego también a mí me gusta mucho impactar creo que es muy importante que un buen líder impacte en las personas. A mí me gusta impactar positivamente en la medida de mis posibilidades en las personas y creo que porque es una frase como actualmente muy utilizada, ¿no? Casi, si me permites, pues muy manida, ¿no?, lo del impacto positivo, ¿no?, en todos los ámbitos, en el ámbito medio ambiente, personas o social, etcétera. Yo creo que es muy importante que el líder sepa identificar talento dentro de su equipo de trabajo y una vez que ha identificado talento, saber ofrecer las oportunidades adecuadas para el desarrollo de profesionales, ¿no? Insisto, de verdad, fomentando formación interna, o sea, creo que la obsesión por el conocimiento actualizado es muy importante y luego también pues el intercambio, ¿no? O sea, hay individualidad, hay especificidad, pero también tiene que haber tiene que haber visión colectiva, visión de trabajo en equipo, ¿no?, intercambio de experiencias dentro de los profesionales del mismo equipo. Todo esto yo creo que son básicos que garantizan en gran medida, quizás no en toda, pero garantizan en gran medida pues un equipo cohesionado, un equipo productivo y un líder que al final es referente y es seguido, ¿no? Sí. Bien, el sector jurídico, así como el sector tecnológico, ha sido tradicionalmente dominado y sigue siendo dominado por hombres, ¿no? ¿Cómo has vivido la evolución de la diversidad de género en este ámbito y en tu experiencia, cuáles son las iniciativas más efectivas para promover una mayor inclusión? Pues bueno, mi estilo de liderazgo personal, y aludo al liderazgo personal un poco porque yo creo que ha sido o debe ser el punto de partida para navegar, ¿no?, todos estos contextos y esta cuestión que mencionas. Se basa en la cercanía, en la colaboración y el empoderamiento de los equipos. Yo creo que haciendo esto detectas mucho más fácilmente el talento. Identificando el talento, además, te es mucho más fácil generar los equipos diversos
que son súper virtuosos y que hoy día se requieren con tanto ímpetu, ¿no? Son tan necesarios para realmente generar riqueza dentro de las organizaciones. Y yo pienso que, fíjate, el promover una cultura de integridad, en compliance hablamos mucho de promover cultura de integridad. Yo creo que la cultura de integridad pasa por tener equipos diversos, porque los equipos diversos generan cultura crítica, generan cultura de debate intelectual, generan cultura de pues, una diversidad no solamente de género, que bueno, pues es lo obvio, ¿no? Sino una diversidad intelectual y cultural que es muy necesaria precisamente para la integridad, porque la integridad es definir al final un grupo de valores, un grupo de principios que van a inspirar, que van a informar todas nuestras actuaciones profesionales, pero que se definen precisamente o que se definen de forma más virtuosa bebiendo o nutriéndose de las distintas opiniones o los distintos enfoques intelectuales, culturales que pueda haber en un equipo diverso, ¿no? El talento yo lo concibo, la diversidad de talento la concibo, no solamente creo que es una cuestión de género, aquí sí que es verdad que soy muy, muy honesta, muy clara, sino que es una cuestión de, bueno, pues que siempre intentar buscar a los mejores profesionales que puedan aportar pues lo mejor para la profesión en cada caso, ¿no? En cada grupo de trabajo. Yo personalmente, pues todos estos retos, pues bueno, en mis más de 20 años de carrera profesional, que bueno, pueden parecer muchos, pero dependiendo de con quién te compares, pues tampoco son tantos. Yo todavía me he incorporado al mercado profesional en un momento en el que pues había mucho más cuota de, aún hoy sigue existiendo, ¿no? En distintos sectores, en distintos ámbitos, había mucha cuota masculina, ¿no? Sobre todo en puestos de tomas de decisión estratégica, empresarial, en puestos directivos. Creo que hemos hecho socialmente un trabajo encomiable las mujeres, pues para poder romper esas barreras, poder romper esos lo que llaman techos de cristal, ¿no? Y poder demostrar que somos capaces de competir al mismo nivel, en las mismas circunstancias, con las mismas capacidades que el sector más masculino, ¿no? Históricamente. Pero yo insisto, o sea, aunque es verdad que hay que promover políticas, hay que promover acciones para facilitar esa entrada y generar esa diversidad, no solamente de género, en muchísimos aspectos, creo que no se debe perder tampoco el objetivo de que la organización, sobre todo, tiene que estar conformada por los mejores profesionales en su ámbito de aplicación, ¿no? Y verdaderamente este es el talento y esta es la diversidad en talento que creo que todas las organizaciones o todas las entidades deben perseguir. ¿Qué consejo darías a las mujeres que aspiran a roles de liderazgo en el sector del compliance? ¿Qué habilidades consideras clave para destacar en este ámbito? Pues sobre todo, como decía antes, conocimiento técnico. O sea, yo creo que hay que tener un conocimiento de lo que es compliance. Todavía, aunque ya tenemos unos cuantos años a nuestras espaldas de trayectoria dentro de las entidades, tanto de ámbito público como de ámbito privado, creo que el conocimiento técnico en el profesional de compliance es fundamental. Aquí tenemos un deber de colaboración o de intensificar esa colaboración, el ámbito corporativo empresarial con el ámbito académico, para que realmente los profesionales que decidan tomar el camino del compliance vengan de base muy formados y con altas capacidades técnicas. Capacidad analítica en compliance, aunque parezca un tópico, compliance tratamos mucho con gestión de riesgos, o sea, hacemos mucha gestión de riesgos y la capacidad analítica es fundamental. Capacidad analítica para, uno, entender el negocio, entender el contexto empresarial o el contexto de actividades de negocio en el que estás dando ese servicio de compliance.
para poder identificar adecuadamente riesgos, ¿no? Otra de las recomendaciones que haría es desarrollar habilidades de comunicación. Antes quizás cuando hablamos de liderazgo no lo he mencionado, pero uno de los pilares básicos de un buen líder o un buen líder en compliance es una comunicación efectiva. Hay muchos casos, muchas situaciones en las que tienes que dar mensajes desagradables, dar mensajes incluso negativos, ¿no? Tienes conversaciones difíciles, conversaciones pues que pueden plantear retos intelectuales o incluso retos en el negocio pues que no son baladí. Entonces una comunicación efectiva es fundamental porque no es tanto el fondo de la cosa, ¿no? El fondo de la cuestión, sino la forma, cómo lo comuniquemos, cómo influenciemos para que un propósito pueda llevarse a cabo, ¿no? Y esto también pues al final redunda en una capacidad de influencia, o sea, teniendo buenos conocimientos técnicos, sabes de lo que estás hablando, sabes convencer, sabes generar confianza, que en los puestos de compliance, profesionales de compliance son fundamentales. Una capacidad analítica para que no hagas un compliance estándar, digamos, sepas adaptar el compliance que tu organización necesita, y una comunicación efectiva para influenciar. Con todo eso yo creo que pues garantizas bastante que un liderazgo positivo o un liderazgo adecuado en el ejercicio de compliance. Mientras que de cara al futuro, ¿cuál crees que serán los principales retos y tendencias en el cumplimiento normativo y especialmente en el sector tecnológico? Y cómo deberían prepararse los equipos de cumplimiento a estos desafíos. Uh-huh. Pues efectivamente el compliance está evolucionando a la velocidad de la luz, o sea, muy rápidamente, y uno de los mayores retos, desde mi experiencia personal, va a ser la adaptación a las nuevas regulaciones, fundamentalmente en materia de inteligencia artificial, de ciberseguridad y privacidad o protección de datos, que está muy entroncada, ¿no? Está muy ligada a las dos anteriores. Creo que se va a mantener, a pesar de las tendencias actuales un poco quizás aparentemente, ¿no? O a priori de deceleración del foco en la sostenibilidad, en los criterios de ESG, etcétera. Yo creo que seguirá bien, quizás diferente, irá modificándose, irá adaptándose. La sostenibilidad necesitaba, al fin y al cabo, esa adaptación al entorno empresarial. Pero también seguirá habiendo un fuerte enfoque en el compliance ESG, medioambiental, social y de gobernanza. Y con todo ello, inteligencia artificial, ciberseguridad, privacidad, protección de datos, diría, en el ámbito más regulatorio puro de compliance, de digital compliance, y en ESG, las empresas van a tener que demostrar su compromiso pues, con prácticas sostenibles y responsables, ¿no? Que en definitiva es un mantenimiento, un refuerzo de una cultura de integridad. La integridad es lo que nos lleva a ser sostenibles, es lo que nos hace ser responsables y lo que nos lleva a ser sostenibles, ¿no? Así hablando muy resumidamente. Para afrontar estos desafíos, pues los equipos de compliance pienso que deberán apostar por un refuerzo de la formación en estas áreas, apostar por un refuerzo también de su propio conocimiento técnico para poder identificar bien estos riesgos dentro de la organización, dentro de las actividades de negocio, y aportar los controles o generar ese marco de control idóneo. Y luego una cosa que a mí me gusta insistir mucho, porque es verdad que ha habido en los últimos años pues mucho ruido y quizás hay mucha masificación ya, ¿no? De herramientas tecnológicas, pero es que parece un tópico, pero apostar por la digitalización de los procesos de compliance para mejorar la eficiencia y la capacidad de anticipación a los riesgos emergentes es clave, es fundamental, ¿no? Y a veces pues puede abrumar, ¿no? Puede abrumar que a las ya herramientas digitales tradicionales, sobre todo en materia de GRC o de gestión de riesgos, o las propias herramientas de los canales de denuncias, la irrupción de la inteligencia artificial todavía acompleja mucho más y masifica quizás, ¿no? Mucho más, ¿no? Pero bueno, hay que dedicar tiempo y cariño, como digo yo, pues a ver lo que hay en el mercado, a ver cuáles son las soluciones tecnológicas o las soluciones digitales que mejor se adaptan, porque
porque es muy importante mejorar eficiencia y capacidad de anticipación para realmente aportar valor al negocio desde la función de compliance, ¿no? Última pregunta. ¿Hay algún proyecto, alguna iniciativa en la que estás trabajando actualmente que te entusiasma en manera particular y qué impacto esperas que tenga dentro de la empresa y dentro del sector? Bueno, pues un poco al hilo de lo que comentaba, en el año que llevo en el rol de Chief Compliance Officer en Indra Group, he apostado mucho y estamos impulsando mucho la integración dentro de nuestros procesos de la función de compliance, la integración de tecnologías avanzadas en nuestros distintos procesos. Incluyendo pues herramientas de análisis de datos basadas en inteligencia artificial para mejorar esa detección de riesgos a la que aludí anteriormente, ¿no? Y anticiparnos a los mismos. Este particularmente es un proyecto apasionante que además coincide con todo un diseño y toda una implantación de marco de control de IA responsable en Indra Group, en el cual pues también tengo el honor de participar pues en un rol de liderazgo y muy activo. Y pienso que si bien está siendo difícil, ¿no? Porque la gestión del cambio pues en los equipos siempre plantea un reto y siempre es ciertamente difícil, pero sí que va a suponer un cambio en la forma en la que gestionamos el compliance. Lo vamos a hacer mucho más ágil, mucho más proactivo, mucho más anticipativo. Mucho más, en definitiva, a mí me gusta mucho utilizar la palabra mucho más amable para el negocio, mucho más amable, que no significa que no tengamos que comunicar a veces decisiones o sugerencias o recomendaciones pues que no le guste escuchar al negocio a veces, ¿no? Porque el negocio pues tiene el propósito que tiene, ¿no? Pero nosotros no debemos perder de vista pues el propósito que como compliance también tenemos y tenemos que hacer lo propio, ¿no? Yo espero que esta iniciativa particularmente, esta iniciativa de digitalizar los procesos que ya estaban digitalizados, pero a los que les estamos metiendo una capa de inteligencia artificial, pues no solamente beneficia a mi propia función, a la función que yo dirijo de compliance, sino también que beneficia a Indra, ¿no? Porque de alguna manera pues puede ser una capacidad de generación de datos y de toma de decisiones sobre datos pues que siempre es útil, siempre es positiva, ¿no? Y a la vez, bueno, pues que sirva también como referente pues para otras empresas, no necesariamente en el IBEX 35, que están haciendo trabajos, me consta, mis compañeros de profesión fantásticos en este sentido, ¿no? Pero para todo ese tejido empresarial, todo ese grupo de empresas pues pymes, ¿no? O empresas no necesariamente pymes, también grandes empresas multinacionales que requieren para sus procesos pues esa transformación digital o ese fomento o ese impulso que le va a dar a todos los procesos digitalizados la IA, ¿no? Dentro del ejercicio de compliance. María, ha sido un placer conocerte más a fondo, descubrir tu visión sobre compliance, liderazgo y diversidad. Gracias por compartir con nosotras tu experiencia. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias y gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Mujeres en el Derecho. Si les ha gustado, no olviden suscribirse y compartirlo para que más mujeres puedan inspirarse con historias como la de María. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.